Bienvenidos a un nuevo capítulo de GLP. Hoy tenemos a un gran amigo de la casa, al señor Guillermo Clement, el gerente general del Club de Golf de Santa María. Bienvenido, gracias por venir a participar con nosotros, a tocar varios temas que para muchos de nuestros oyentes es bien atractivo y hay desconocimiento, ¿no? Y quién mejor que tú para que comparta eso con nosotros. Gracias por invitarnos. A ver, Guillermo, mira, cuéntanos un poquito, partamos de qué diferencia tiene una cancha de golf que de pronto no sea por una firma de arquitectos de renombre, a una cancha que particularmente es de Nicklaus Design. Para los que no conocen del tema de golf, Nicklaus es uno de los máximos exponentes del golf del mundo. Creo que es el jugador con mayor campeonatos majors ganados. Y tiene una firma de arquitectos donde desarrollan canchas. Sí. ¿Qué diferenciación tiene? ¿Costos, mantenimientos? ¿De qué se trata esta diferenciación? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en el caso de Nicklaus, que es un arquitecto que ya ha hecho muchísimas canchas, y casualmente ahora que estamos en el proyecto con la renovación del área norte, gracias a la construcción, que hay muchos cambios que nosotros tenemos que hacer. Entonces me ha tocado en esta instancia, que como te comenté, entré hace más de un año y medio, de tratar con arquitectos de Nicklaus Design, en este caso el señor Troy Vincent, y te puedo decir que el nivel de exigencia, el detalle de los planos, de todo lo que nos está entregando es un nivel bastante detallado. No creo que eso hace la diferencia. Le prestan atención a detalles. Por ejemplo, ahora que se hizo la construcción, se habla mucho de cómo empatar los taludes para que no se vea un talud como de ingeniero, más que un talud que vaya integrado al campo. Entonces, todas estas cosas son cosas que tenemos que hacer, que tenemos pensado hacer el próximo año, y te puedo decir que en el caso de la pregunta en cuanto a Nicklaus es eso, es el detalle en su diseño y siempre buscando la mayor calidad en la entrega del producto. Qué interesante. Yo suponía que era algo similar a esto porque entiendo que hasta los costos son bastante diferentes. Por ejemplo, si contratáramos mañana a Guillermo a un diseñador de canchas de pronto sin nombre y a esta gran firma, hay una diferencia importante en los costos, ¿no? Bastante importante. Ya. Cuéntame un poquito, tú que tienes un nivel de golf tan elevado, ¿qué dificultad cuál es la particularidad o lo más bonito que tiene esta cancha de Santa María? Sí. Bueno, para empezar, Santa María es una cancha que está toda creada con la misma grama, que es la Paspalum Platinum, que es un tipo de grama. Una grama que puede llegar hasta un punto bien fino. Entonces, cuando Nicklaus diseña canchas, en caso de esta cancha se protege mucho con los greens. La dificultad está en los greens, en la ondulación de los greens, el tamaño de los greens. Entonces, cuando tienes esos greens rápidos y tienes esas ondulaciones, Sí. la dificultad aumenta, ¿no? Para chipear, para potear. La cancha no tiene muchos árboles, entonces se protege con eso, con los bunkers y con los greens. Ok. Y si yo te pregunto, Guillermo, ¿cuál es tu hoyo favorito y por qué de la cancha? Mi hoyo favorito, ahora que hicimos la inversión, yo diría que es el hoyo 14, que es el par 3. El par 3 14 que antes era el 5. Justamente te iba a hacer, esa era la siguiente pregunta. Okay. Esa era la siguiente pregunta. Que ¿por qué razón existía una numeración de la cancha? Y recién, creo que no hace más de 2 meses, se reconfiguraron los números de la cancha. Sí. ¿A qué se debió ese cambio y cómo lo perciben los socios? ¿Cuál era la intención de esto? Sí, la cancha, lo que pasa con Santa María inició en el 2012 y se iniciaron con los primeros 9, donde se construyó toda el área que hoy día conocemos como el Front 9. Okay. Y una vez acabaron con el Back 9, que es el área norte, se le hacía más fácil salir por el hoyo viejo 1, el actual 10, porque era un hoyo que estaba al lado del clubhouse. Sin embargo, el hoyo que terminaba la cancha era atrás en el área norte, no acababa enfrente del clubhouse. Muchos clubes, lo más natural es salir por un hoyo y al terminar los 9 terminar en el clubhouse. En este caso queríamos que las personas terminaran en el clubhouse, por eso hicimos la transición. Ahora el 18 acaba enfrente del clubhouse, que es lo natural. Y siempre fue diseñado así. Sin embargo, ahora decidimos hacer el cambio como tenía que ser. Ok, muy interesante. Mira, hay algo que creo que ha marcado una diferencia gigante. Y es que en todas las canchas de golf, y esto me gustaría explicarlo para nuestra audiencia,
En todas las canchas de golf, en el mundo del golf, hay una particularidad que es cuando la gente viaja y conoce nuevas canchas, uno siempre va a las tiendas, a los pro shop y compra algún merch, que es un recuerdo de que fui a esa cancha, una gorra, una camisa, y es muy común, ¿no? Sin embargo, en el mundo de Santa María, creaste una marca. Se creó una marca que está muy posicionada, es una marca que la gente gusta y veo que no solo para la gente de afuera que compra un merch de recuerdo, sino a las mismas personas locales o socios les gusta mantener su marca. Y eso es algo que lograste que es altamente diferenciado del resto, porque Sí. nunca había visto un sentido de pertenencia tan importante y este logo me gusta mucho a mí en lo particular, es una capibara que entiendo que hay muchas en la cancha. Sí. Cuéntanos un poquito cómo nace esta idea, por qué un capibara y cuál ha sido el resultado que tú también puedas percibir, porque yo veo la parte que te comento, pero cuéntanos tú un poco sobre eso. Bueno, el cuento, a ver, entre abril 2024, como para julio, estábamos viendo el tema de la academia de golf, la academia de golf de los niños, que se estaba creando. Entonces, como todo equipo, tú quieres que el equipo tenga algo que lo identifique. En muchos casos, en muchos deportes, siempre es un animal, una mascota o algo. Y ya en Santa María se estaba hablando de que querían hacer algo así. O sea, ya venía el tema andándose, pero cuando entramos, hablo con un diseñador con el que trabajaba mucho antes cuando tenía mis propios negocios, y le dije, oye, quiero hacer algo así, quiero que tenga esta forma, quiero que esté sentado, y cuando lo sacamos, el logo quedó tan espectacular que dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no creamos este logo para el club? El club antes tenía una S y una M cursiva. Entonces fue algo así como que salió de la nada y pegó muy bien con los jóvenes, también con los miembros, y como dices tú, el merch en la tienda, la verdad que se ha movido muy bien con este nuevo animalito que tenemos identificándonos. Pero gusta muchísimo. Y cuéntame algo, ¿por qué una capibara? Porque las capibaras están en Santa María. Tenemos capibaras en Santa María. Hay capibaras en Santa María. Capibaras en Hay una asociación directa con el animalito, ¿no? Sí. Mira, nosotros creemos que hay como 2 o 3 familias de capibaras porque se mueven en grupos y se reproducen bastante rápido. Entonces, antes, cuando llegué a las 5 o 6 de la tarde, siempre estaban en el hoyo 2 actual, y se quedaban ahí sentadas en las tardes viendo, y las personas traían a sus hijos y los veían ahí sentados, y eran miles, y estaban en el agua tranquilos. Típico del capibara, ¿no? Que el capibara dice que es la esencia del estoico, ¿no? El que está siempre tranquilo, que nada lo molesta. Fuera que ese mensaje también es bueno, ¿no? Decir Correcto. que tenemos una persona calmada y pensativa. Pero nada, o sea, así salió, estaban ahí y nos parecía apropiado que ese iba a ser el nuevo símbolo que acertaron. De verdad que creo que acertaron porque se logró algo maravilloso y se reconoce muy bien, ¿no? Dentro del club. Al inicio de esto que me estás comentando, dijiste que arrancaste en abril del 24. Sí. ¿Qué hacía Guillermo Clement antes? ¿De dónde venía? Cuéntanos. Bueno, Guillermo Clement tiene 46 años. Okay. Así que han sido algunas cosas. Guillermo Clement empezó trabajando en banco. Imagínate. Después me independicé, empecé a trabajar con un padrino mío, un tío mío, en real estate, casualmente. Mira. Después entré en un mundo de muchas vueltas altas y bajas, pero en el 2021 estaba como director en el Club de Golf de Panamá. Acabamos de pasar la pandemia. Y cuando se nos fue el gerente general, me preguntaron, oye, ¿te interesaría agarrar el puesto de gerente general? Yo dije, ¿sabes qué? Lo puedo hacer. Nunca pensé que iba a ser algo fijo, porque además de ser miembro, ser gerente, como que no daba, ¿no? Pero estando ahí hice exactamente lo mismo que hice acá. O sea, la cancha estaba muy buena, pero la marca no decía nada. Entonces decidí hacer también allá una magia ahí, cambiando el branding. Ahora el campo se conoce como Cerro. Cerro, ese es el branding allá. Lo reconozco, sí. Y fuera de eso, bueno, estuve ahí 2 años y medio y después me llamaron para venir a Santa María, ¿no? O sea que, aparte de la época bancaria, real estate, después sí tuviste una experiencia también en una cancha que es muy atractiva. Sí. Una cancha que se le ve la maduración y el tiempo. Muy buena cancha. Sí. Ok, y venías de allí, muy bien. También vi que creaste, yo creo que esto viene del origen desde Club de Golf,
creaste un cuento, creo que si no me equivoco es cmcapibara.com, que lo tienes hasta en tu un website, Sí. donde buscaste la manera más bonita, la manera más instructiva de enseñar a las personas a tener ese valor por la cancha y la etiqueta, de poder cuidar los divos, las reparaciones. Cuéntanos de dónde nace este cuento y cómo lo has llevado a cabo, porque yo vi la historia, pero yo quiero que la audiencia la escuche, que es muy, muy interesante lo que hiciste y la forma en la que lo hiciste. Sí, bueno, SM Capibara empezó ya cuando estábamos en Santa María, ¿no? Antes, cuando estaba en el club de golf, me gustaba mucho el tema de comunicación, porque al final esto es lo que la gente está viendo. No está viendo ni newsletters, si acaso el WhatsApp, pero para comunicación mucha gente está en Instagram. Entonces me dediqué básicamente a educar a las personas un poquito de cómo cuidar la cancha. Y entonces hacíamos reels de qué tenías que hacer, qué no tenías que hacer. Si lo hacías bien, había un gancho. Si lo hacías mal, te caía una X. Entonces, a raíz de eso, me vine para acá. Cuando llegué a Santa María no había equipo de comunicación, pero estábamos empezando como que a ver si formulábamos uno, ¿no? Entonces, cuando llegué, sí sentía que había muchas rondas que se juegan en Santa María, porque bueno, la gente vive aquí. Durante la semana hay muchas rondas. Allá en Cerro Viento, durante la semana, las rondas de los miembros son muy pocas. Más que todo cae en fin de semana. Pero la idea y lo que realicé aquí es que, uno, la gente no arreglaba sus divots que vendría siendo el pedazo de césped que sacas cuando le das, y no arreglaban también los divots en el green, que son los huecos que se hacían. Los piques, ¿no? Entonces no quería hacer el mismo video que hice en Cerro Viento, entonces apareció ChatGPT. Y entonces le pedí a ChatGPT que me creara mi personaje de Capi, que era el capibara. El capibara creó un personaje que se llama Capi, y que Capi era un capibara que estaba con su familia en el río Juan Díaz, en el norte, hace tiempo, y en eso vino una inundación y se llevó al Capi solo, lo separó de su familia y aterrizó en Santa María. Entonces en Santa María un niño que se llamaba Diego, que estaba jugando, lo rescata. Entonces, bueno, el Capi empieza a aprender a jugar de golf y le pregunta a Diego, ¿por qué la gente no arregla las cosas? Si te le haces un daño a algo o te metes en el búnker, en la trampa y no rastrillas, ¿por qué no lo haces? Bueno, la gente está apurada, no está consciente y no está consciente de las personas que vienen atrás. Porque si tú dejas algo mal en el campo, el de atrás puede quedar afectado. Entonces uno tiene que estar consciente siempre de eso. Entonces, para echarte el cuento largo o corto, salió el cuento del nuevo vecino, que es el capibara Capi, que está en Santa María, que está el cuento está en el dominio smcapibara.com, y tengo ese cuento. Y cuando lo saqué, y bueno, ya la gente entendió lo de los divots, me empezaban a decir los niños, hey, tírame otro cuento, y saca otro cuento. Entonces fui sacando varios. Saqué un cuento de un jugador que está jugando un torneo y el Capi lo cuenta haciendo trampa. Entonces le da una lección al jugador. Después de un pote green que se dañó, y el capibara empieza a consultar qué pasó, y entonces identifican qué pasó con el green y hacen lo que tienen que hacer para corregirlo. O sea que el cuento estaba, los capítulos me han salido así de una forma muy, muy natural. Obviamente con la ayuda de ChatGPT, sin eso no tuviera tiempo para hacer nada de eso, obviamente, ¿no? Lo que puede tomar hoy día escribir un libro. Pero es una manera muy creativa de enseñar, y que al final esa cancha es de los socios, y la idea es que los mismos socios la cuiden y la mantengan siendo un lujo de cancha como la que Sí. tienen. Pero qué manera tan bonita de mostrarle no solo también a estos socios grandes, sino a estos pequeños, estos hijos o estas siguientes generaciones que van a estar jugando en esta cancha. Sí. Creo que es maravilloso lo que hiciste. Es que el cuento, entre más joven, más lo puede absorber. El papá es el que se lo tiene que contar. Entonces también es una buena interacción entre el padre y el hijo en las noches, echándole el cuento de cómo el capibara rescató el campo. Porque el campo siempre estamos pendientes de los jugadores y de que sigan las reglas, especialmente durante el invierno. En el invierno, cuando llueve mucho, obviamente no puedes entrar mucho en la cancha se ensopa, después la puedes marcar con las llantas, entonces estamos muy pendientes de eso. Pero ha funcionado muy bien el cuento y ha tenido una buena aceptación ahí en el club. Qué nice, qué nice. Hay otra cosa que me gustaría aprovechar que contáramos, que me pareció muy interesante, que es que tú hiciste un libro. Entonces, yo ya más o menos conozco la historia, pero sería bueno que nos compartieras acá de qué se trata, de dónde también nació esa idea. Por lo que pueden ver, nuestra audiencia, eres una persona muy creativa, porque Sí. vienes haciendo una cantidad de cosas y que generan un impacto, como la marca, como esto de la mejora de la cancha. Entonces, es muy interesante que nos cuentes también acerca de tu libro. Sí, digo, siempre he tenido cosas en la cabeza, ¿no?
Siempre he tenido cosas en la cabeza y a veces por mucho tiempo como tenía ideas, pero no sabía cómo plasmarlas. Me metía mucho en el tema de comunicación del club de golf. Estamos hablando de cómo nació esto, nació en el club de golf. Cuando entré al club de golf, quise buscar documentos viejos. Y entre todos los documentos viejos me encuentro una escritura de 1922, Wow. donde el club de golf compra lo que hoy día conocemos como el Parque Omar. Y el documento dice, el club de golf compra la Hacienda Carrasquilla, 1922. En ese momento el club ya había existido por 1918, como por 4 años, pero estamos en un campo alquilado, era un campo de una familia que tenía la familia Bermúdez alemán. Hoy día conocemos a muchos Bermúdez, a muchos alemán, hijos de este señor que tenía esta finca, que se llama Finca Paitilla, que era toda esta finca que venía desde, vamos a decir, desde Carrasquilla hacia Paitilla, hacia donde está el Einstein, toda esa área era de ellos. Y el campo de golf alquilado empezaba ahí, empezaba desde Villaporras y llegaba hasta el aeropuerto, lo que era el aeropuerto Multiplaza. Sí, en Punta Pacífica. Entonces me fui encariñando con esta historia, estos cuentos, dónde quedaba la cancha vieja, cómo se llamaba la cancha de Parcomar. La cancha de Parcomar la compraron en el 22, después la fundaron en el 31, ya se mudaron para allá. La casa club que está en el Parcomar es exactamente la misma casa club que era lo que era antes. Y yo muchas veces antes caminaba con mi papá, me explicaba, no, sí, mira, que aquí era el locker room, aquí había un barcito, este era el hoyo 10. ¿Nunca la llegaste a jugar esa cancha? Nunca la llegué a jugar. La he caminado mucho. Y nada, tengo un canal en YouTube también, no te había contado, se llama Ruta Carrasquilla y vuela por todos los hoyos y explica cómo eran todos los hoyos en el Parque Omar. Mira. Sí. Tengo que verlo. Tienes que verlo. Eso es otra cosa que no te había contado, pero sí. Así que me he puesto creativo como que a documentar cosas históricas del club de valor que tienen que ver con golf y demás. Y entonces, llegando a ese punto de cómo escribí el libro, ya estaba agarrando toda esta información del inicio de la cancha, información de cuándo empezó el primer Panama Open. El Panama Open empezó en 1927. O 1927. Wow. En el 27 se hizo el primer Panama Open. Hace 100 años. Hace 100 años. Ahora, empezó en el 27 y en el 50 vinieron los americanos y se unieron con el Club de Golf de Panamá para hacer el Panama Open. Vino aquí Roberto de Vicenzo, Arnold Palmer y Sam Snead, jugaron una final aquí. Todo eso estaba documentado. Entonces, todas estas cosas documentadas, yo dije, ¿cómo voy a plasmar esto? Y bueno, de vuelta, recurrí a mi amigo de ChatGPT y le expliqué que quería hacer una novela de una persona que llegaba en 1922 en un barco y conocía lo que era el club de golf, sale el nombre de Carrasquilla y todas estas cosas. Y después en el 56 viene el hijo de esa persona y se encuentra con el Panama Open. Entonces el libro es básicamente como una novela histórica de Panamá y se llama Golf en el Istmo. Ese sí está en Amazon, lo publiqué en Amazon. En inglés y en español. Y bueno, otra obra ahí que siento que tiene algo de valor ahí. Tiene valor porque es historia y te aseguro que mucha gente no tiene conocimiento. Si tú no me comentas esto, yo no sabía que ni siquiera estas fechas, que estas personas habían participado en el mundo del golf aquí en Panamá. Muchas personas han participado por acá. Ah, mira, qué interesante. Entonces, si quiero tu libro, ¿dónde lo consigo? Amazon. En Amazon, ok. Golf en el Istmo. Golf en el Istmo. Te voy a pedir, yo a lo mejor no quisieras, pero te quiero pedir que me digas cuál es el top 3 de tus canchas en Panamá y por qué. ¿El top 3? Sí, bueno, sí. Santa María tiene que ser la primera. Sí, claramente. Es porque es el patio y es donde estoy viendo a todo el mundo crecer, ¿no? Estoy viendo a los jóvenes crecer, estoy viendo a los miembros, vivo ahí. La cancha es una cancha que se juega bastante rápido. La segunda cancha tiene que ser Cerro Viento. Cerro Viento que tiene... Ahí dejé todo, ¿no? Yo cuando trabajé ahí lo dejé todo y la verdad que es una cancha muy buena, se ha arreglado enormemente, toda la grama también se cambió. Hace poco hubo una transformación importante ahí. Y la tercera, Buenaventura, 100%. Bueno, cancha buena en la playa, tiene estos corotús de posiblemente 100 años por todo el campo. Es una cancha igual de vieja que Santa María, pero cuando uno la ve y los árboles pensaría que esto tiene mucho más tiempo acá. Y la mantienen muy bien también. Esa cancha también es Nicklaus Design. Esa cancha es Nicklaus Design, correcto.
Ahora me gustaría que nos pases un poco para que también nuestra audiencia pueda entender cómo puedo ser miembro de Santa María, qué costo tiene, de qué se trata, tienes que vivir, no tienes que vivir, cuántos miembros son hoy, cuántos van a ser, un poquito porque yo estoy seguro y yo que trabajo en el mundo de real estate, cuando estoy vendiendo, hay un desconocimiento, ¿no? La gente no Sí. sabe cuáles son. Entonces, qué mejor que de tu mano que nos expliques cómo se puede ser miembro y cómo funciona esto. Sí, para ser miembro de Santa María, miembro propietario, que es una membresía de por vida, tienes que vivir ahí y pagar el fee de admisión, que son $50,000. Ok. ¿Ok? Adicionalmente tenemos una membresía ejecutiva que se le da a ejecutivos y es una membresía que vence cada 2 años. O sea que cada 2 años tienes que renovarla. Y esa membresía vale $10,000. Ok. Em, Algo más, por ejemplo, si una persona en la vitalicia, que es la Ujú. primera que me mencionas, Ujú. no vive en Santa María, ¿puede optar por esa membresía? No, O sea que obligatoriamente tiene que ser alguien tienes que ser propietario, propietario digamos, de Santa María. María. Ok, ¿y cuántos miembros tiene ese club el día de hoy? Santa María estamos alrededor de los 500 miembros. Ah, mira, wow. 500 miembros. Ok, ¿y Aguanta. tienen un tope? ¿Hay un límite de... Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Seguro que sí. Ok. Todo va a depender de si las personas pueden sacar tea times los fines de semana, los días que más se solicitan. Y estamos haciendo cosas para que esos espacios también sean más amplios. Obviamente también estamos regulando mucho el tema de invitados. El tema de invitados también abre mucho espacio en las mañanas. En Santa María juega mucho invitado, también juega huésped del hotel. Ahora, si eres huésped del hotel, puedes jugar en el campo. Eso es algo que tenemos que aclarar ahí. Y se tienen, por ejemplo, a lo mejor alguien que se hospeda no tiene sus equipos, ¿tienen equipos para rentar? Sí, Ok. mujeres, hombres, derechos, izquierdos, lo que Lo necesites. que sea, ok. Sí. Una pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita mientras hablo contigo. En Panamá no se estila mucho, creo que en Cerro Viento sí, no se estila mucho jugar con Cádiz. Esto tiene una razón de ser, podría el día de mañana jugarse más con Cádiz en Santa María o no. Esto para entender el Sí. por qué, ¿no? No, Santa María es una cancha que se tiene que jugar en carro porque hay ciertos cruces de ciertos hoyos que son muy largos. O sea, del 1 al 2, o bueno, perdón, del 10 al Antiguamente 11, lo entendí, sí. sí, 16 y 17, son caminos largos. Entonces, el pace of play ahí puede ser un poquito afectado si tú estás jugando caminando y el de atrás está en carrito. Si todos Se estuvieran tranca la caminando, tuviéramos el mismo pace, pero no es así. Entonces, y también cuando estás en el 9, caminar al 10, tuviéramos que tener mucho servicio de shuttles llevando a las personas de ti a ti, se hace complicado. Por Ya. eso se decidió no caminar y no necesitamos Cádiz. Ok. Hace no mucho, se jugó un LAC y yo creo que eso es un buen premio para la cancha, Sí. porque cuando se juegan este tipo de torneos profesionales, no se juega en cualquier cancha, hay que cumplir con una cantidad de requisitos y Santa María lo cumplió, ¿no? Como Sí. lo ha cumplido Cerro Viento también en su momento Sí. con otros, como el Corn Ferry o otros torneos. Sí. Cuéntame qué tal, sé que tú estabas recién como ingresando o pasó posterior, pero ¿qué opinas tú de eso, de que en esa cancha se juega ese tipo de torneo? Sí, no, esta es la segunda vez que en el ACA Panamá. Primero vino en el 2017, si no me equivoco, en Cerro Viento y ahora en el 24 jugaron en Santa María. Tener dos sesiones de ese torneo aquí en Panamá o dos eventos de torneo en Panamá en ese espacio es un honor. Ah, bueno. Definitivamente es una cancha que tiene... El caso de Santa María, en la experiencia que he escuchado, es que fue muy conveniente por el hotel, muy conveniente por el tema del aeropuerto. Obviamente Panamá tiene muchos otros beneficios con los temas de las visas y demás. Entonces, sí es un torneo que yo sé que al grupo que lo organiza en Estados Unidos y Argentina están muy contentos con su ubicación y se sienten cómodos aquí. Siempre es bueno saber que si vas a hacer un torneo, o sea, puedes llevar al campo a la dificultad que quieres. Y regresando a eso, de dificultad, te puedo decir que en el caso de el LAC, cuando lo jugaron, que yo no tenía nada que ver con la preparación, pero yo estuve básicamente cadeándole a mi hermano Carlos un día, que él participó y me invitó un día para salir a jugar, y los greens estaban a una velocidad que en mi vida los había sentido. O sea, los pudieron llevar a una velocidad que nadie los había jugado en Panamá.
Entonces, eso al final le dio la dificultad a la cancha. Si dejaba los greens blandos y no tan rápidos, hubieran podido destrozar esa cancha. O sea, destrozar es decir, en jugarla varios puntos bajo par. Sí, yo creo que yo lo he jugado. Yo he jugado la Santa María, una cancha que me gusta mucho. Y yo en el nivel amateur, la dificultad de esa cancha son los greens. La hace muy compleja, como lo decías al inicio. Yo que estoy acostumbrado a jugar otras canchas donde los greens son bastante más lentos. Sí. Cuando juego Santa María hay que tener, o sea, tener precaución para jugar esos greens. Difícil. Sí, la estrategia para esos greens no es tratar de embocarla. Sí. Es tratar de ponerla cerca. 2 pots. 2 pots. Por más fácil que suene, ¿no? Pero eso es lo que tienes que estar buscando. Tratar de tu primer pot, dejarlo a menos de 3 pies. Y a 3 pies tus probabilidades de meterlas van a ser... No son 100, porque he visto de 3 pies de menos fallarlos, pero sí. Pero sí, las ondulaciones que tiene el campo de Santa María son bastante violentos. Hay un hoyo, vamos a ver si tú me ayudas a conseguir el hoyo, porque ahorita que cambió, se ve Costa del Este al fondo. Están las casas de Island State y se ven todos los edificios. Y me recuerda un hoyo que siempre pone la foto Rory McIlroy en Dubái. Y de verdad que es un privilegio que tenemos en Panamá, porque no solo tener vistas donde un urbanismo tan completo como Santa María, una cancha de tan buen perfil, sino que al final tú tienes un skyline de unas edificaciones de 50, 60, 70 pisos y la verdad es que esa foto es maravillosa, o sea, es algo que a veces no nos damos cuenta porque lo tenemos, pero son unas vistas y es una cancha y es impresionante. Sí. ¿Qué hoyo es ese? Ese es el hoyo 4. Ahora. Ese es el hoyo 4 ahora, sí. Ese lo recomiendo, tengo unas fotos ahí impresionantes de ese hoyo. Sí, no, ese hoyo la verdad que... Y tengo una foto de ese hoyo en el año 2013. Habían 5 edificios. Creo que tomas una hoy y hay 20, 25 edificios. Es una locura lo que ha crecido el área de Costa del Este. En lo que va a esa avenida Roberto Mota, creo que se llama. Se han hecho muchos edificios. Y sí, ¿no? Te pinta el cielo, ¿no? Con estos edificios. Es impresionante. De verdad que es una foto muy impresionante. Sí. Y cuéntame algo más, Guillermo. ¿Cómo ves el golf de Panamá en los últimos 10 años? ¿Tú sientes que ha crecido la comunidad de golf? ¿Que más gente se ha involucrado? No importa en qué club o cancha. ¿Tú sí sientes que haya crecido? ¿Y dónde ves tú el golf de los próximos 5 a 10 años, ¿no? En Panamá. No, el golf definitivamente ha crecido. A nivel de los jóvenes, siento que sí hubo una mano dura de parte de los padres para organizar bien el golf de los juniors, y eso se ve trabajando. Y hoy día que vamos a torneos internacionales, de hecho hace poco tuvimos un torneo que clasificamos, que era el Mundial en Singapur. De acuerdo. Clasifican 35 equipos. Entonces, digo, no nos fue bien. Creo que terminamos como de 33 o 34. Pero participamos. Participamos, clasificamos. Muchos no participaron. Sí, bastantes personas no participaron. Pero muestra el nivel y muestra de cómo hemos llegado a ese número 35 en el mundo a nivel amateur. Conozco a muchos jóvenes que ya tienen sus becas en la universidad y están becados, están jugando y les está pagando en la universidad. O sea, eso ya dice mucho. Eso dice mucho. Cuando yo fui creciendo, creo que había una persona nada más becada. Hoy día creo que pueden haber 5 o 6. Laura Restrepo, que ya está retirada, de hecho jugó en la universidad. De hecho jugó como pro en la división de las mujeres. Y la verdad que poco a poco eso va avanzando. Yo honestamente pienso... Y sentándome en las tardes viendo el driving range en Santa María, que lo hago bastante, me quedo ahí viendo, sí veo muchos jóvenes. Veo muchos jóvenes con su camiseta de capibara, que es lo más importante. Pero sí veo muchos jóvenes practicando. El espacio se nos ha quedado chico ahí para los jóvenes. Se ha hecho una academia atrás. Cuando llegué, la academia tenía, si no me equivoco, como 15, 20 niños. Hoy día tiene 65 niños la academia. Wow. O sea, está funcionando. Tenemos excelentes profesores en la academia. ¿Es de miembros? Es una academia de miembros, okay. de miembros. Y básicamente lo que buscamos es tener esas horas de 4, 5, 5, 6. Manejamos grupitos de niños, entonces de distintas capacidades, y entonces ahí lo llevamos. La semana pasada se le hizo un torneo a los niños, estaban todos súper motivados. Y yo creo que de ahí va a salir algo bueno. Tanta gente viviendo cerca del campo y tener el campo en el patio de su casa, en el patio trasero.
creo que va a hacer mucha diferencia. Como lo ha hecho el fútbol, las canchas sintéticas, todo lo que ha hecho el mundo en las canchas sintéticas, Sí. de poder hacer ligas en cualquier parte del año. Accesible, la tienes en todas partes, eso es lo que está pasando. Antes, con la cantidad de lluvia que tenía aquí, tú no podías hacer más de una liga en un campo, te lo destrozaban Sí, en sí. el invierno. Hoy día es tan accesible y tanta gente jugando y tan bien organizado que vamos para adelante, igual que el soccer. Qué bueno. Mira, quiero agradecerte por tu tiempo. Yo creo que fue mucha retroalimentación del mundo del golf para nuestra audiencia. Lo que has logrado, lo que hiciste con la marca, me parece brillante y te digo que lo valoro mucho. Y bueno, nada, gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí y que nuestra audiencia aprenda un poquito más de golf de la mano de los que saben. Gracias, Gaby. Gracias, Guillermo. Gracias a ti. Cuídate, hasta Ok, luego. hasta luego. Chao.